En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad. Artículo 7, el sacramento del matrimonio. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 13 números al estudio del tema que tiene como título el consentimiento matrimonial. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1632. Número 1632 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. El eje y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación. El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia, y esto con mayor razón en nuestra época en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente esta iniciación. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que educados en el cultivo de la castidad puedan pasar a la edad conveniente a un honesto noviazgo, al matrimonio. Esto es un número preciosísimo que nos presenta el catecismo en esta mañana, queridos amigos, donde está insistiendo el catecismo en que el sí que se dan los esposos en el momento del rito matrimonial, ese sí no se puede improvisar. Fíjense, queridos amigos, siempre me ha llamado la atención el testimonio del padre Maximiliano Kolbe, ese mártir de la Iglesia Católica, acaecido en los campos de concentración nazi ahí en Auschwitz. Esa generosidad del padre Kolbe a la hora de ofrecer su vida a cambio de la vida de otro señor que tenía una familia, que tenía una esposa y que tenía unos hijos. Él rompe las filas para ofrecer su vida en cambio de... Todos ellos los iban a matar por castigo, porque uno de ellos se había escapado. Y el padre Kolbe es capaz de hacer este acto de heroísmo. Es lo que más recuerda el mundo, este pasaje de su vida. Pero esa valentía, ese heroísmo del padre Kolbe en ese campo de concentración ese día, eso no fue de improviso. Eso no fue un arranque de un ímpetu repentino de heroísmo. Toda esa decisión que le lleva a una persona a ser capaz de dar su vida por otra persona que ni siquiera conoce, toda esa decisión está sustentada en una vida de olvido de sí mismo y de entrega a Dios a los demás que ha cultivado durante toda su vida. Este ejemplo lo pongo
para poder soportar que ese sí que se dan los esposos en el momento de la ceremonia del matrimonio tiene una larga sustentación y preparación alrededor de toda su vida. Y es por eso, queridos amigos, que hay que entender la preparación al matrimonio como un crecimiento vocacional, no como un ímpetu de un segundo o un gusto simplemente que tengo o que me salió, que me nació por otra persona. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de ver nuestra vida como en etapas fragmentadas, como lo que hace un niño, como si eso no tuviera nada que ver con la adolescencia y después con la juventud y después con la juventud adulta. No, hay mucha influencia de lo que pensamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Hay una continuidad en cada una de las etapas de nuestra vida mucho más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Pensamos que las etapas nuevas que comienzan en cada uno de los momentos de nuestra vida no impacta tanto en la continuidad, pero eso no es así. Vamos siendo fruto de la etapa anterior y de cómo la vivimos. Por eso es importante el que podamos con cada persona que atendemos poder mirar cuál fue su pasado, de dónde viene, cómo vivió, qué vivió, quiénes estuvieron a su lado, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus educadores. Y de ahí vamos a entender mucho el comportamiento, las reacciones de la persona que en estos momentos somos. Por eso el catecismo nos dice que la pastoral matrimonial hay que entenderla en una perspectiva de crecimiento global en toda su vida, sobre todo en una perspectiva vocacional, porque el matrimonio es una vocación. Esa preparación es el paso de ser hijo o hija a ser esposo o esposa. Imagínense qué paso tan tremendo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejas de ser hijo para convertirte en esposo. Ese es un paso que se tiene que dar en un proceso. Y ese proceso se da desde la infancia. Se va dando en todas las etapas que van marcando mi personalidad. También va en un momento a suponer la aceptación agradecida de una vida que recibí en el seno de mi familia. Va a impactar mucho esa expresión del amor y de la entrega de los esposos que he visto en mi familia. Y hoy día, queridos amigos, esto es supremamente apremiante, porque hay muchas dificultades para construir un matrimonio hoy día. Es apremiante el encontrar una esposa o un esposo que estén acorde con unos ideales, acorde con unos mismos valores. Es bien difícil encontrarlo. Estamos en una sociedad donde cada vez escuchamos que se crece, que se extiende más ese fenómeno de los fracasos matrimoniales, con las heridas y el dolor que cada uno de esos fracasos matrimoniales deja en las personas, especialmente en los niños. Y ante esto nadie está libre de culpa, ante el fracaso de tantos matrimonios.
Fíjense, queridos amigos, a raíz de toda esta crisis, Juan Pablo II escribió un documento muy hermoso llamado Familiaris Consortio, donde el Papa en esos momentos señalaba tres etapas o momentos principales en la preparación al matrimonio. Eso es una cosa espectacular que nos regaló San Juan Pablo II en este documento, Familiaris Consortio. Él en este documento distingue que existen tres preparaciones y habla de una preparación remota, habla de una preparación próxima y habla de una preparación inmediata. En primer lugar, una preparación remota. Y se entiende esto como una preparación que tenemos desde niños, la cual es una etapa muy importante y que requiere mucha atención, porque es en la niñez donde comienza un proceso continuo que termina en la maduración de la persona. En esa etapa remota en la cual el niño comienza a ser educado en el amor, tiene como centro este aspecto. Él va conociendo ahí el valor de la esponsalidad. Aunque nadie se lo diga, ni siquiera que él ha tenido una clase de esto, no. Pero él va viendo en su familia y él va aprendiendo a ser hijo. Por eso la figura del padre y de la madre son tan importantes y fundamentales. Es en esa etapa donde le corresponde a los padres ser los primeros y principales educadores en la vocación de sus hijos. Es ahí en el ámbito del hogar donde se juegan la mayoría de las cosas. Y eso que no se da en el hogar no se podrá suplir después en un curso, en una plática prematrimonial, en un cursillo de matrimonios. Aquello que yo no haya recibido en el seno de mi familia va a ser muy difícil que lo encuentre en otro lugar de manera inmediata o en 45 minutos que dura la charla. Porque las carencias que tenemos en nuestra vida las vamos arrastrando todo el tiempo. No se diga ya el control de mi carácter, la formación del temperamento, ni siquiera entrando a esto. Todas las carencias que por una u otra circunstancia haya tenido en mi familia, la persona las va arrastrando. En el ámbito del hogar, estas verdades sobre la vocación al amor no solamente son una teoría, sino que se están viviendo como experiencias. No son solamente un contenido teórico. El trato, la manera de hablar, la manera de verse, la manera de comprenderse, las conversaciones que se tienen, la amistad. Esas son cosas que se viven en la experiencia. Y es ahí en el hogar. Aquellas personas que ya no hemos crecido más o menos distantes del hogar, no tenemos la misma experiencia que han tenido las personas que se han criado desde niños en una primera juventud y después en una juventud adulta en un hogar, en una relación cercanísima con sus padres, con sus hermanos. Y eso en la familia, en el hogar, va construyendo la identidad de una persona. Es por eso que los padres han de crear
un hogar en la entrega, en el cariño, en la fidelidad, en el cumplimiento de las normas, en el cumplimiento y en el involucramiento en la sociedad civil, en el voluntariado, en la participación en la iglesia. Esa es la mejor escuela que una persona puede tener. Esa es la mejor preparación remota para el matrimonio que un hijo puede tener, el testimonio de sus papás, la vida de hogar. Fíjense, hoy día con todos los ataques que el matrimonio tiene, que la familia tiene, se ha tenido la necesidad de crear, por ejemplo, las famosas escuelas de padres, para ayudar a traer la conciencia de los padres de qué es lo que ellos están llamados a hacer en sus casas, donde se dan y se les enseña a los padres pautas pedagógicas, psicológicas, morales, espirituales, para trabajar en la educación de sus hijos, en la conformación de esos hogares. Y estas escuelas para padres ayudan mucho. Es verdad que quizás nuestros padres no tuvieron esa oportunidad, ¿no? A ellos les tocó prácticamente inventarse ser padres. Casi como por sentido común vivían todas las cosas. No tuvieron la oportunidad de ir a una escuela de padres. Pero la iglesia ha tenido la necesidad de crear estas escuelas de padres porque el bombardeo en contra de las familias es realmente diabólico. ¿Eh? Diabólico. Y estas escuelas para padres son muy buenas y muy necesarias. Así que las personas que tengan la oportunidad de educarse para educar a sus hijos, no pierdan esta oportunidad. Ahí con eso, sus hijos, al educarse sus padres, están siendo educados en su vocación para el mañana. Cuando, por ejemplo, se educa a un niño a no ser egoísta, a ser responsable de sus actos, se le está preparando para el matrimonio. Aunque no lo estemos pensando inmediatamente, pero estamos creando unas raíces muy fuertes, que son una gran preparación remota después para el cumplimiento de su vocación. Pero es muy importante que en esta preparación remota, queridos amigos, los padres tomen las riendas de esa preparación afectiva e incluso de esa preparación sexual de sus propios hijos. Porque estamos viendo el día de hoy en las mismas escuelas las publicaciones de los materiales educativos que se usan. La misma educación sexual que se les ofrece, la misma educación afectiva que se les ofrece, están muy, pero muy influenciadas por determinadas ideologías que nos están imponiendo sus estilos de vida anticristianos, que nos están presentando la anormalidad sexual como la norma, donde más que educar a nuestros hijos en la sexualidad responsable, se les educa en una sexualidad, según ellos, segura. Y es un desastre el mundo. Por eso tenemos que involucrarnos a intentar educarnos cada vez mejor para ser nosotros los educadores y no ellos. Porque el mundo está dominado por el demonio. Y el demonio no está nada contento que exista una sola familia bien. Es muy duro para los padres tener que hacer esto, enfrentarse a la escuela, pidiendo explicaciones, enfrentando incluso a los mismos hijos cuando vienen y ellos son los que ya sacan el tema porque lo escucharon en la iglesia, enfrentarse a ellos y que te digan, no, la equivocada eres tú.
pero hay que enfrentarlo, hay que hacerlo. Y para poder enfrentarlo yo tengo que formarme. Eso es parte de la preparación remota. Segundo, habla Juan Pablo II de la preparación próxima. Y él sitúa esa preparación próxima en el periodo de la juventud, un periodo que empieza a abrirse al noviazgo. Hay que entender que este tiempo es como un tiempo de gracia que tiene la persona, que tiene el joven, donde él va descubriendo de una forma mucho más específica que esa vocación al amor va con un rostro y con un nombre. ¿Sí? Es el momento de una formación más particular, porque el joven tiene que asumir las responsabilidades que conlleva un buen noviazgo. Es porque se trata de intentar transmitir que el matrimonio es una llamada, es una vocación, pero es una vocación a vivir en la santidad, en la dignidad de la misión de ese matrimonio, en el ejercicio del amor conyugal, el significado y el alcance de lo que es la paternidad o la maternidad. Es una etapa maravillosa. Y lo que hay que transmitirle es que la vida de matrimonio es una llamada a la santidad, a que él también sea santo, y enseñarle los elementos necesarios para una ordenada conducción de la familia, para lo que va a ser después una educación de sus hijos. Y todo eso es lo que se debe transmitir en la etapa del noviazgo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas veces los novios no hablan nada de esto. Hablan tonterías de todo y no hablan de las cosas serias. Fíjense, queridos amigos, en una oportunidad tuve una pareja de jóvenes, 20, 30 años trabajando con jóvenes. Muchos de ellos han contraído matrimonio después de todas las experiencias que hemos tenido. Y una vez le pregunté a una pareja, le dije al novio, que si él veía en su novia la persona que Dios había puesto en su vida como la madre de sus hijos. Y él me miró con ojos de sorpresa y me contestó, jamás he planteado eso. Y la cuestión es que este es el problema, que no se nos ocurre plantearnos esas cuestiones que son tan importantes y que van a ser importantísimas en el futuro próximo. Incluso ya hablaron de casarse y nunca ha pensado si esa fue la persona que Dios puso en su vida. Lo triste es que muchas parejas piensan que los noviazgos son un juego. Y ese juego ha llevado que los noviazgos se conviertan en algo desechable, úsese y tírese, o que son etapas de la vida sin ninguna trascendencia. ¿Y qué más da? Mañana vendrá otra, mañana vendrá otro, uno más, otro más. Y eso sucede cuando el horizonte solo está en el egoísmo, si me gusta o no me gusta y ya. En una cosa simplemente superficial, de un gusto físico, pero nunca un pensamiento, si será esta la persona que Dios ha puesto en mi vida. El noviazgo tiene que ir creciendo y tenemos que ayudarle a esas parejas de novios a ir discerniendo su vida a través del tiempo. ¿Eh?
Es muy importante. El noviazgo se tiene que consolidar en un espíritu de entrega, en un espíritu de delicadeza, en un espíritu de comprensión. Por eso es muy llamativo cuando algunas veces escucha uno en consejería que alguien le dice, es que mi novio me pegó. Espérame, ¿cómo? Tu novio te pegó. Ya eso es un semáforo en rojo. Mi novio me insultó. Dijo palabras antisonantes. Espérame, eso es un semáforo en rojo. Porque el noviazgo se tiene que consolidar en entrega, delicadeza y comprensión. Es por todo esto que es muy importante que los novios tengan un acompañamiento espiritual. Porque es que la experiencia nos demuestra que el matrimonio y su desarrollo están completamente ligados a la forma como se ha vivido el noviazgo. Si un noviazgo se vive descubriendo la presencia de Dios en esa relación, luchando por el respeto mutuo, por la vivencia de la castidad, recurriendo al sacramento de la penitencia a ambos para que Dios les ayude a luchar contra las tentaciones. Es una relación diferente a todas las demás, donde todo es permitido, donde todo se puede, donde se rompen todos los límites, donde se terminan en rompimientos supremamente dolorosos. Cuando acompañamos a los novios en ese buscar en su noviazgo la presencia de Dios en su relación, todo completamente es diferente. Y para poder hacer eso, hay que tener en cuenta la situación personal de esta pareja, de cada uno de ellos, para no pretender construir castillos en el aire y que se prometan cosas que realmente, humanamente, ni siquiera van a ser capaces de, porque no están preparados para eso. ¿Cómo se puede hacer? Esto se puede hacer promoviendo pastorales familiares, pastorales de novios, donde se formen grupos de novios. ¿Sí? Y no me refiero a novios que estén ya a la víspera, nos casamos dentro de 8 días, no. Todo debe de empezar en una pastoral juvenil, donde se promocione este tipo de grupos pastorales. Y voy a hacer un paréntesis aquí, queridos amigos. La importancia del trabajo de la pastoral juvenil tiene que ser una prioridad para todas las diócesis y las parroquias en este momento de la historia. La pastoral de los jóvenes está completamente olvidada en muchos lugares. Todo el mundo se llena la boca diciendo, el futuro son los jóvenes, pero solo son palabras porque en los hechos no hacen nada por ellos. Parece que el mundo, parece que las parroquias le tienen miedo a los jóvenes, pero se llenan la boca diciendo que son el futuro y no hacen nada. Nunca hay dinero para ellos, nunca hay dinero para programas, nunca hay dinero para retiros, nunca hay nada para encuentros y nos llenamos la boca diciendo que son el futuro. Hay que hacer una invitación muy sincera a todos los agentes de pastoral, desde el Papa, los señores obispos, los señores sacerdotes. Ahora que se habla del sínodo, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde está lo que vamos a hacer con ellos y por ellos en una pastoral juvenil comprometida desde las diócesis y desde las parroquias? A ver esta pastoral de los jóvenes con una verdadera opción por ellos, donde ya no seamos mezquinos en el trabajo con los jóvenes, donde todas las cosas se distribuyen en 1000 pastorales y siempre la última son los jóvenes. Pero ellos son el futuro, pues entonces invirtámosle al futuro. Y de esa pastoral de jóvenes van a nacer excelentes parejas
que van a formar excelentes matrimonios. De hecho, existe un rito también de bendición de novios que es muy hermoso, donde se pretende recorrer con ellos ese camino de noviazgo, pero para eso hay que hacer una pastoral. Tercero, dice Juan Pablo II, una preparación inmediata. Dice que con esta preparación inmediata se pretende que se afiance, se reflexione con todo lo bueno que ha ido acumulando en esa etapa de la infancia, de la primera juventud, de la juventud adulta, al mismo tiempo darnos cuenta en la reflexión cómo se han ido supliendo las carencias. Cómo con los programas, especialmente con los programas de acompañamiento en la pastoral vocacional, en la pastoral juvenil, hemos ido ayudando a estos jóvenes a suplir las carencias que han tenido. También existen los famosos cursos prematrimoniales que son importantísimos. Una ocasión privilegiada de evangelización de esos novios. Pero ello puede hacer el mínimo, porque es un encuentro de una tarde o de un día, si les va muy bien, quizás de un fin de semana. Pero es muy poco tiempo para poder suplir algo que no se haya preparado durante toda la vida. Pero existe este recurso también que es muy hermoso. La pareja se nos presenta, ¿no? Y muchas de ellas se presentan por primera vez en un encuentro prematrimonial. Ahí es la primera vez quizás que esa pareja está escuchando de Dios. Y es una oportunidad de gracia tremenda para empezar un trabajo con ellos. Una ocasión de gracia. Por eso se insiste mucho en que en estos cursos se cuide la bienvenida a esa pareja que se acerca a la iglesia con la intención de celebrar su matrimonio, pero quizás sin ser evangelizados todavía. Es un buen momento de bienvenida donde el sacerdote, donde el líder de ese grupo, de ese ministerio pastoral para los matrimonios, empiece a trabajar con esa pareja, a ver cuál es su nivel espiritual, a ver cuáles son sus carencias, a ver cuáles son sus necesidades. Es un momento que puede ser un primer momento en su vida y que puede ser el primer momento que han tenido en la presencia del Señor, en la presencia de un sacerdote, a lo mejor para muchos de ellos en la oportunidad de decidir convertirse, pedir el bautismo o pedir una confesión después de 20 o 30 años de no hacerlo. Muy interesante los talleres, los cursos prematrimoniales. Y yo tengo que felicitar a todas esas personas que por años llevan dedicadas a este ministerio porque por sus manos han pasado tantas y tantas parejas que han cambiado sus vidas por su testimonio, por su predicación, por haber hecho de ese momento un momento muy especial de la gracia de Dios y ustedes en su ministerio se lo han tomado en serio y han aprovechado ese momento para ayudar a tantas parejas a salir adelante en el amor, en la convicción, en el sí, ¿no? A conservar ese sí. Otra cosa que se recomienda es que sea serio en esta exigencia de que las parejas de novios tienen que ser constantes en su preparación. Que no tengan miedo de pedirle a las parejas que su preparación sea obligatoria. ¿Eh? Porque a veces las cosas que nos dan a elegir libremente terminan por no hacerse. Y entonces la preparación para las parejas hay veces termina solamente en firmar unos papeles y ya. La ley de lo mínimo, los documentos, y eso que a algunas parece que llevar 3 o 4 documentos es mucho, porque quiero la ley de lo mínimo.
Es la ley que impera en la sociedad. Pero no, nosotros somos conscientes de que esto es un bien para la pareja y por eso debemos hacerlo. Imagínense ustedes, queridos amigos, que para que un joven seminarista puede llegar a hacerse sacerdote, debe estar 7 años en el seminario, 1 año de pastoral, etcétera, etcétera. Al final se da cuenta que todos esos años son pocos. Llegan al momento de la ordenación y muchos dicen, pues me siento verde todavía, ¿no? Pero estuvo 7 años en un seminario, pero para casarse no hay un seminario. No hay 7 años metido en un lugar para prepararse. Y con todo lo que eso conlleva, a nadie le dieron un manual de los hijos. ¿Cómo es que esto es? ¿Eh? Por lo tanto, los cursos, los talleres, la preparación prematrimonial, la preparación en la pastoral juvenil, la preparación desde la casa, todo eso tiene que ayudar a formar a la persona para su sí vocacional, para su sí en el matrimonio, si esa es la vocación a la cual lo ha llamado Dios. Por último, queridos amigos, nos dice el catecismo en el número 1632 que estamos estudiando hoy. El sí al matrimonio, que sea un sí bien preparado y gestado desde toda su vida. Y para eso nos va a regalar la importancia del sacramento de la penitencia durante toda nuestra vida como una extraordinaria preparación también para ese sí del momento del matrimonio. Imagínense ustedes, es decir, todo eso que hemos vivido en la casa, todo lo que nuestros papás nos han enseñado, todo lo que nos han enseñado en la iglesia, en la catequesis, en la preparación de la confirmación, de la primera comunión, en el grupo de jóvenes, en el grupo de novios, en la preparación prematrimonial, en el cursillo prematrimonial, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo acompañado del sacramento de la penitencia durante toda nuestra vida. Es decir, gracia sobre gracia sobre gracia. Es la iglesia dándonos una oportunidad tremenda para estar cada vez más preparados. Preparación remota desde niño. Enseñando desde niño a decir sí. Venciendo mi egoísmo desde niño, enseñándome mi mamá y mi papá a compartir un dulce, a compartir mi camisa con mi hermanito. En ese compartir, en ese sí, estoy preparándome para después un sí mayor. En la preparación próxima de la adolescencia y de la juventud, en ese ir poniéndole nombre con rostro al amor, voy a decir sí. Y en la preparación inmediata, en el cómo vivir mi noviazgo en constante discernimiento, acompañado de otras personas que me aconsejen y sobre todo acompañado de la gracia del Señor en mi vida por medio del sacramento de la penitencia. Por tanto, queridos amigos, que ese consentimiento matrimonial del sacramento, ese sí, sea bien cimentado desde una donación de la vida, la expresión de la vida que se da como una respuesta al amor que Dios me dio a mí primero.